Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos a QU conmigo una vez Mu-S. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía y cosas positivas. Como siempre, para Mu es un placer enorme compartir este espacio con ustedes y hablar de temas que nos interesan a todos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de QU copyright hablar en las redes sociales y en los medios del espectáculo, y es sobre la situación superíndice 3N de Ande Eru Parrafoeli, específicamente su periodo de rehabilitación superíndice 3N. Además, vamos a explorar si Kerem Bürsin, su expareja, podrá estar relacionado, de alguna manera, con la situación superíndice 3N por la que estu atravesando Ande. Asu que prepúrense porque vamos a analizar la información superíndice 3N disponible, a especular un poquito y a sacar nuestras propias conclusiones. Antes de que empecemos, quiero recordarles a todos que si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de las noticias sobre celebridades, de las teorías conspirativas y de las reflexiones sobre la vida en general, no duden en suscribirse al canal. Es completamente gratis. Y al hacerlo se aseguran de no perderse ninguno de mis vídeos nuevos. Además, me ayudará muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Asu que ya saben, clic al botón superíndice 3N de suscribirse. Ahora entremos de lleno al tema que nos compete hoy. Hande Eru Parrafoel, una de las actrices turcas Mu-S queridas y reconocidas a nivel mundial, ha estado en el centro de la atención superíndice 3N mediática recientemente principalmente debido a su anunciada rehabilitación superíndice 3N. La noticia, aunque no confirmada oficialmente con todos los detalles, ha generado una ola de preguntas y especulaciones sobre las razones detrás de esta decisión superíndice 3N. Lo primero que debemos tener en cuenta es que la salud mental y el bienestar emocional son temas sumamente importantes y delicados. Es crucial que abordemos este tema con respeto y sensibilidad, entendiendo que cada persona tiene sus propios procesos y sus propias razones para buscar ayuda profesional. La rehabilitación superíndice 3N, en este contexto, puede ser un paso valiente y necesario para recuperarse de situaciones difíciles, ya sean relacionadas con el copyright S, la ansiedad, la depresión superíndice 3N o cualquier otro problema emocional. Dicho esto, la curiosidad sobre la vida de las celebridades es inevitable. Y por supuesto, una de las preguntas que Mu-S resuenan en el aire es, ¿QU copyright pudo haber llevado a Ande a tomar esta decisión superíndice 3N? Y Mu-S específicamente podrá tener algo que ver su relación superíndice 3N pasada con Kerem Bürsin? La relación superíndice 3N entre Ande y Kerem fue, sin duda, una de las Mu-S queridas y comentadas en el mundo del espectáculo turco. Su química en pantalla en la exitosa serie Senu con Diéresis Alcam, se trasladó superíndice 3 a la vida real, convirtió copyright-dolos en una de las parejas Mu-S admiradas por sus fans. Sin embargo, como muchas relaciones, la suya también copyright N llegó superíndice 3 a su fin. La ruptura, aunque no se hizo pública con muchos detalles, dejó superíndice 3 un vacuo en el corazón superíndice 3N de muchos seguidores que son más menos van con verlos juntos para siempre. Ahora bien, ¿podemos atribuir la rehabilitación superíndice 3N de Ande a su ruptura con Kerem? La respuesta corta es, no lo sabemos con certeza. Es importante recordar que las relaciones son complejas y multifacu copyright-ticas. Pueden generar alegría, crecimiento personal, pero también copyright N dolor, decepción superíndice 3N y estru copyright S. Una ruptura amorosa sin importar N amigable sea, siempre implica un proceso de duelo y adaptación superíndice 3N. Es posible que la ruptura con Kerem haya sido un factor contribuyente al estado emocional de Ande. Es posible que haya desencadenado sentimientos de tristeza, soledad o incertidumbre sobre el futuro. Sin embargo, será injusto y simplista reducir su situación superíndice 3N únicamente a este evento. La vida de una celebridad es llena de presiones. La constante exposición superíndice 3N mediática, el escrutinio público, la exigencia de mantener una imagen perfecta, los compromisos laborales interminables y la necesidad de equilibrar la vida personal con la profesional pueden generar un nivel de copyright S altísimo. Es posible que Ande haya estado lidiando con estos factores durante mucho tiempo y que la rehabilitación superíndice 3N sea una forma de priorizar su salud mental y emocional en medio de todo este torbellino. Además, es importante considerar que Ande, como cualquier otra persona, puede estar enfrentando desafíos personales que no tienen nada que ver con su relación superíndice 3N con Kerem.
Problemas familiares, dificultades con superíndice 3 micas, inseguridades personales o simplemente la necesidad de un tiempo para reflexionar y reconectar consigo misma son razones válidas para buscar ayuda profesional. En este punto es crucial recordar que no tenemos derecho a juzgar ni a especular sobre la vida privada de Ande o de cualquier otra persona. Lo más importante es mostrar empatía, respeto y ofrecer nuestro apoyo incondicional. Si Ande ha decidido buscar ayuda, es porque considera que es lo mejor para ella. Y debemos respetar su decisión superíndice 3N. En cuanto a Kerem, es importante seu más menos hablar que no tenemos ninguna información superíndice 3N que lo vincule directamente con la rehabilitación superíndice 3N de Ande. Es posible que ambos hayan seguido adelante con sus vidas y que tu copyright N enfocados en sus propios proyectos y en su propio bienestar. Sería injusto responsabilizar a Kerem por la situación superíndice 3N de Ande, a menos que existan pruebas concretas que lo demuestren, y hasta ahora, no las hay. De hecho, me atrevería a decir que independientemente de las razones de de la rehabilitación superíndice 3N de Ande, Kerem probablemente le desea lo mejor y espera que se recupere pronto. Ambos compartieron momentos muy especiales juntos y a pesar de que su relación superíndice 3N terminó superíndice 3, es probable que exista un sentimiento de cariño más menos o irrespeto mutuo. En resumen, la rehabilitación superíndice 3N de Ande Eru párrafo es un tema delicado que debemos abordar con respeto y sensibilidad. Si bien es inevitable que surjan especulaciones sobre las razones de de esta decisión superíndice 3N, es importante recordar que no tenemos toda la información superíndice 3N y que no tenemos derecho a juzgar ni a responsabilizar a nadie. Es posible que la ruptura con Kerem haya sido un factor contribuyente, pero también copyright N es posible que Ande tu copyright lidiando con otros desafíos personales o profesionales. Lo más importante es ofrecer nuestro apoyo y desearle una pronta recuperación superíndice 3N. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que haya sido informativo y que les haya ayudado a reflexionar sobre la importancia de la salud mental y el respeto a la privacidad de las personas. Recuerden que todos tenemos derecho a buscar ayuda cuando la necesitamos y que no debemos sentir vergüenza por ello. Me encantaría saber su opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Qué copyright piensan ustedes sobre la situación superíndice 3N de Ande? ¿Creen que la ruptura con Kerem pudo haber influido? ¿Qué copyright consejos le darían a Ande en este momento? Du copyright genme sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarán muchísimo a seguir creciendo y a creando contenido para ustedes. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Hasta pronto. Asterisco asterisco ampliando la noticia asterisco asterisco. Para adentrarnos aún más en el tema, es crucial analizar el contexto de la industria del entretenimiento turco, que se caracteriza por un ritmo de trabajo frenu copyright tico y una presión superíndice 3N constante sobre sus estrellas. Los actores y actrices turcos, especialmente aquellos que alcanzan la fama internacional como Ande y Kerem, se enfrentan a una agenda implacable que incluye largas jornadas de grabación superíndice 3N, sesiones fotográficas, entrevistas, eventos promocionales y una constante interacción superíndice 3N con los fans a trabu copyright S de las redes sociales. Este nivel de exigencia puede tener un impacto significativo en la salud mental y emocional de las personas. La falta de tiempo para descansar, desconectarse y disfrutar de actividades personales puede llevar al agotamiento, el estru copyright S cru superíndice 3 Nico y la ansiedad. Además, la constante exposición superíndice 3N a críticas y comentarios negativos en las redes sociales puede afectar la autoestima y la confianza en uno mismo. En el caso de Ande es importante recordar que ella ha estado trabajando arduamente en la industria del entretenimiento desde una edad temprana. Ha participado en numerosas series de televisión superíndice 3N y películas, lo que la ha convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Sin embargo, esta trayectoria profesional también copyright N ha implicado un gran sacrificio personal y un constante esfuerzo por mantenerse a la altura de las expectativas del público. La serie Senu con diéresis al cap representa superíndice 3 un punto de inflexión superíndice 3N en la carrera de Ande, ya que la catapultó superíndice 3 a la fama internacional y la convirtió superíndice 3 en un icono para millones de fans en todo el mundo.
La química que compartió superíndice 3 con Kerem en la pantalla fue innegable, y su relación superíndice 3N en la vida real generó superíndice 3 a UNMU, ese entusiasmo entre sus seguidores. Sin embargo, esta atención superíndice 3N medio, tica también copyright, N vino a compau más menos ada de una mayor presión superíndice 3N y escrutinio público. La ruptura entre Ande y Kerem fue un golpe duro para muchos fans que veían en ellos una pareja ideal. La noticia de su separación superíndice 3N generó superíndice 3 una ola de especulaciones y rumores sobre las posibles causas de True S de la decisión superíndice 3N. Algunos medios de comunicación superíndice 3N incluso llegaron a atribuir la ruptura a factores externos, como la presión superíndice 3N de sus agendas laborales o la intromisión superíndice 3N de terceros en su relación superíndice 3N. Si bien es imposible conocer con certeza las razones de True S de la ruptura, es importante recordar que todas las relaciones son diferentes y que cada pareja tiene sus propios desafíos y dificultades. Es posible que Ande y Kerem hayan llegado a la conclusión superíndice 3N de que sus caminos deban separarse, y que esta decisión superíndice 3N haya sido lo mejor para ambos a largo plazo. Ahora, volviendo al tema de la rehabilitación superíndice 3N de Ande, es importante destacar que buscar ayuda profesional para abordar problemas de salud mental y emocional es un signo de fortaleza, no de debilidad. La rehabilitación superíndice 3N puede proporcionar a las personas las herramientas y el apoyo necesarios para superar situaciones difíciles, aprender a manejar el copyright S y la ansiedad, y mejorar su bienestar general. En el caso de Ande es posible que la rehabilitación superíndice 3N le copyright brindando la oportunidad de reflexionar sobre su vida, de reconectar consigo misma y de establecer límites saludables en su carrera profesional. También copyright N es posible que copyright aprendiendo nuevas estrategias para lidiar con la presión superíndice 3N medio tica y para proteger su privacidad. Es fundamental que los medios de comunicación superíndice 3N y los fans respeten la privacidad de Ande durante este periodo de rehabilitación superíndice 3N y eviten hacer especulaciones infundadas sobre su situación superíndice 3N. Lo muy importante es brindarle nuestro apoyo incondicional y desearle una pronta recuperación superíndice 3N. En cuanto a Kerem, es probable que copyright manejando la situación superíndice 3N con la misma discreción superíndice 3N y respeto que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera. A pesar de que su relación superíndice 3N con Ande llegó superíndice 3 a su fin, es posible que aún exista un vínculo de amistad y cariño más menos o entre ellos. Y es probable que Kerem le desee lo mejor a Ande en su proceso de rehabilitación superíndice 3N. Finalmente es importante recordar que la salud mental es un tema que nos concierne a todos. Todos podemos experimentar momentos de dificultad emocional a lo largo de nuestras vidas, y es fundamental que busquemos ayuda cuando la necesitamos. No debemos avergonzarnos de admitir que estamos pasando por un mal momento, y debemos recordar que no estamos solos. El caso de Ande Eru Parrafoel nos sirve como recordatorio de la importancia de priorizar nuestra salud mental y emocional, incluso cuando estamos rodeados de fama y éxito. Es fundamental que aprendamos a establecer límites saludables, a desconectarnos del copyright S de la vida cotidiana y a buscar apoyo cuando lo necesitamos. ¿Y ustedes, qué opinan de todo esto? ¿Creen que la presión superíndice 3N medio tica es un factor determinante en la salud mental de las celebridades? ¿Qué medidas creen que se deberán tomar para proteger la privacidad de las personas durante periodos de rehabilitación superíndice 3N? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos. Y recuerden suscribirse al canal para más contenido sobre celebridades y reflexiones sobre la vida en general. Hasta la pro superíndice 3 Sima.